las intrigas que llevaron al casamiento de Luis XV. Intrigas que naturalmente no tienen que ver con la actualidad y no tienen por qué tener que ver con la actualidad. Tampoco es cuestión de encontrar utilidad en los episodios históricos solamente cuando hay alguna rima, cuando hay alguna alegoría, alguna metáfora con sucesos actuales. La historia es la historia, qué sé yo. Tenemos suerte de encontrar alguna rima mejor. Menos aún se trata de buscar enseñanzas. Esa gente que busca enseñanzas en todas partes, que cree que todo le deja enseñanzas. Lo muelen a uno a palos y dice, bueno, me han molido a palos, pero por lo menos me ha dejado una enseñanza. Y no me parece a mí que sea un método pedagógico muy adecuado, ese de aprender cuando lo muelen a uno a palos, cuando lo meten preso, cuando lo roban, cuando lo engañan, cuando lo maldicen y cuando lo humillan. Bueno, Pestalozzi se daría vuelta en la tumba. Método, como es programa de enseñanza de quinto año. Humillación general del curso. Golpes en la cabeza a los alumnos menos aptos. Engaños, mortificaciones, y de eso aprende uno. Bueno, la verdad es que hay episodios de la vida que no nos enseñan nada. Por ejemplo, este programa. Hecha esta aclaración y viendo que ya la mayoría del público presente se retira, comprendiendo la inutilidad de su afán de aprender, bien, digamos que nos vamos a ubicar en Francia, en Versalles, en el año 1724. Y Luis XV tenía 14 años, que era la edad necesaria para dar por finalizada la regencia. Usted sabe que después de Luis XIV vino una regencia de Felipe de Orleans, y cuando Luis tuvo los 14 lo nombraron rey, ya con todos los atributos. Desde hacía un par de años, Luis había sido prometido a una princesa española, María Ana Victoria, infanta de España. Y vivía, la chica esta, en Versalles con su futuro esposo, como si fueran dos hermanos, los chicos. Hay que decir que María era una niña precoz, Luis era un muchacho tímido, en fin. Tan tímido era que por ahí tenían miedo sus preceptores de que no le gustaran las mujeres, de que detrás de esa timidez se escondiera algún problema terrible en el caso de un rey, que después de todo está obligado a asegurar su sucesión. El preceptor de Luis XV era Fleury, el obispo de Fréjus, y parece que sus enseñanzas dejaban bastante que desear, como después el rey se encargó de demostrar. Le enseñaba juegos de manos, en vez de enseñarle la ciencia, le enseñaba a hacer pruebas, juegos de cartas, sabía todos los escolazos, ¿no? Jugaba al tute, al desconfio, a la escoba de 15, a la brisca, al perro colorado, al chinchón, al 3-7, al 7,5, al 9, al cinquito, a la generala, a la escalera, al mus, al truco, al chorizo. Gente que pierde su inteligencia aprendiendo todos esos juegos, ¿no? No las alcanzo a comprender. Bueno. Cuando vieron que a Luis mucho no le interesaban las mujeres y que estaba todo el tiempo jugando a la baraja, se reunieron los macanudos de la corte y resolvieron tratar de cambiar aquel asunto. Así, en el mes de junio de 1724 se organizó, sería mejor decir, una excursión a Chantilly, un castillo hermosísimo, a la casa campestre del ministro de Borbón. 17 hermosas jóvenes, especialmente seleccionadas, formaban parte del séquito. A la cabeza del cortejo iba el rey, lejos de sospechar lo que se tramaba. Lo que se tramaba era entreverarlo con alguna. Durante varios días se organizaron ahí en Chantilly
comidas campestres, paseos, excursiones, juegos en el bosque, y las muchachas se esforzaban por atraer a Luis a algún matorral. Pero en cada ocasión el adusto adolescente se les piantaba de las manos. Por fin hubo que renunciar a seducir al rey. Al regreso de Chantilly, las damas elegidas estaban perfectamente desoladas. Él continuaba jugando a las cartas. Y fue entonces cuando una joven de 29 años quiso triunfar allí donde las demás habían fracasado. Era la señorita de Charolais, quien, según los documentos, estaba dotada de un carácter vivo, generoso y digno de cualquier mal pensamiento. Así que se puede pensar tan mal como uno quiera sin correr peligro de calumniarla. Parece que tenía una colección de amantes prodigiosa. Empezó por entregarse a escenas picantes. Se hacía la gatita, disculpen ustedes, ¿no? Pero, Frotaba su cuerpo contra las paredes, suspiraba y una tarde le metió al rey un poema amoroso en el bolsillo. Ya se sabe cómo se pone uno cuando le meten un poema amoroso en el bolsillo. La lectura de este poema, que más que amoroso parecía, en fin, una descripción de las intenciones era de la señora de Charolais. Digo, la lectura de este poema lo inquietó a Luis. Y poco a poco, muy lentamente, fue desapareciendo su reserva. No tuvo encuentro alguno con la Charolais, pero ya empezó a contar chistes subidos de tono y cada tanto tocaba a las cortesanas de palacio. Pasaba una cortesana de palacio y Luis la tocaba. sí. Mientras tanto, el ministro de Borbón, que aquí entre nosotros era un degenerado, vivía con el siguiente pensamiento. El ministro estaba interesado en que Luis siguiera jugando las cartas para dominar él los asuntos de Estado. Tenía una querida, la señora de Prie. Según las crónicas, la señora de Prie ocultaba bajo un velo de ingenuidad la más peligrosa falsía. Y esta mujer ejercía tanta autoridad sobre el ministro que llegó a ser omnipotente en el Estado. Calcule, un rey de 14 años que juega al chorizo todo el día. Un ministro que domina el Estado y una mujer que domina al ministro. Esa era la situación. La señora de Prie tenía un negocio de trigo y además era espía inglesa, porque recibía una pensión de 40.000 libras desde Londres para favorecer la política inglesa. A los argentinos nos cuesta creer que alguien reciba dinero para favorecer la política inglesa, pero así era en aquellos tiempos. A finales de 1724, la mujer, la señora de Prie, se hallaba preocupada por un problema. Quería casar al ministro. ¿Entiendes? Ella era la amante del ministro. Pero lo quería casar. Era muy usual en aquel entonces que fuera más cómodo ser la amante de un señor casado, o mejor todavía, el amante de una señora casada. Y ella misma quería elegir la esposa para poder seguir con sus negocios. Necesitaba una joven de origen modesto, tímida, borrosa y dispuesta a garantizar un eterno reconocimiento sin pedir nada. Una mujer a la cual manejar. Tiempo más tarde, la señora de Prie encontró lo que buscaba. La muchacha vivía en una enorme mansión, medio en ruinas, en Vicenburgo, que queda en la Baja Alsacia. Su padre había sido rey de Polonia, pero había sido destronado. Y era pobre, un rey pobre. Se llamaba Stanislao Leszczynski. Y su hija, María Leszczynska, estaba a punto de cumplir 20 años. Stanislao, que era muy pobre, inmediatamente aceptó que su hija se casara con el primer ministro de Francia. De todos modos, la señora de Prie mandó a un pintor, a Gaubert, para que hiciera un retrato de la muchacha, para dárselo a su amante y decir, mirá, fíjate vos, que la muchacha más o menos. ¿Sí? Y el artista envió la tela a París y la familia Leszczynski se quedó esperando el veredicto del duque de Borbón, que era el ministro. Nadie podía imaginar lo que aquel retrato iba a ocasionar. Cuando el cuadro llegó a Versalles, la señora de Prie apenas sí lo miró. Estaba preocupada por otras cosas. Temía que el rey se muriera, por ejemplo, porque Luis
andaba siempre de casa, se iba a acostar medio mojado, lleno de barro, un asco, ¿no? Y si moría sin hijos, dejaba la corona al duque de Orleans, hijo del regente muerto, Felipe, y los negocios de la señora de Prie se acabarían. Para evitar la catástrofe, la solución era sencilla. Era preciso que el rey tuviese hijos rápidamente. Desgraciadamente, la infanta Mariana Victoria, de quien hablamos, tenía solo 8 años. Estaba prometida con Luis, pero tenía 8 años. Y entonces la señora de Prie sugirió a su amante, al ministro, que hiciese romper el matrimonio con la infanta y que le diera al rey, que ya tenía 14 o 15 años, una esposa mayor. La ruptura podía traer graves consecuencias, ¿no? España podía ofenderse, incluso declarar una guerra, pero finalmente las ideas de la señora de Prie triunfaron. Devolvieron, a la infanta a Felipe V. Tomen, dice, aquí la tienen a la piba esta, no se va a casar nada el rey, le pusieron una estampilla en la nuca y la mandaron. Claro, Felipe V se enojó, echó a los embajadores franceses y a todos los nobles franceses que estaban en España y que iban a casarse con alguna española, los piantó. Así que no se casa María Victoria, no se casa nadie acá, dijo el rey Felipe V, y es ese que estaba loco, ¿se acuerdan? No se sabe si esto sucedió o no lo sé yo, no es que no se sepa, antes de que estuviera loco. El caso es que España se dispuso a enfrentarse con Francia por largo tiempo. No sé si era una guerra o qué, pero se unieron incluso los españoles con la Casa de Austria, tradicional enemiga de los franceses. Y Luis XV se quedó solo. Entonces fue a buscar un registro que había, el llamado Estado General de las Princesas de Europa, que es una publicación que recomiendo a todos ustedes. Aparecían allí 100 doncellas susceptibles de instalarse en el trono francés. Las candidatas posibles. 48 tenían más de 24, por lo cual parece que no convenían. 10 eran demasiado pobres. 29 tenían menos de 12 años. Quedaban 17. La más importante era la princesa de Inglaterra, pero el rey rechazó la propuesta por causas religiosas. La princesa de Portugal fue excluida porque su padre estaba loco. Estaba la princesa de Hesse-Rhinfield, que fue rechazada por la curiosa razón de que su madre daba a luz alternativamente a una hija y una liebre, según se decía, lo cual podía resultar muy enojoso para la descendencia de los Borbones, ya que conforme a la ley sálica podían tener una liebre por ley. Fue entonces cuando la señora de Prie tuvo una idea. Entre las pobres que habían sido tachadas, aparecía María Leczinska, la que ella había elegido para casarse con su amante. Y la señora de Prie pensó que mejor que casar al ministro, con quien ella quisiera, era preferible manejar directamente al rey. Pidió al ministro que renunciara a su prometida polaca y mandó que enviaran al rey el retrato de María Leczinska. A Luis XV le gustó y decidió casarse. Aquella misma noche salió un correo hacia Vicenburgo y el rey destronado, Estanislao, el rey pobre, el viejo Leczinski, claro, se encontró con que la hija que él estaba esperando para casarla con un ministro se iba a casar con el rey. ¿Qué? Se puso más contento que no sé qué, me parece. El 5 de septiembre de 1725, María Leczinska llegó a Francia. Y ese mismo día, tuvo lugar la boda, nada de andar poniéndonos de novio ni nada. La señora de Prie le regaló a la reina 12 camisas nuevas. María no traía nada, era muy pobre. El preceptor Fleury se esforzó en dar a Luis rápidas clases de algunos aspectos íntimos, para que el tipo le enseñó pinturas lascivas. Dice, mirá, y incluso hizo esculpir unas estatuas desnudas que explicaban la acción íntima. Que es que por fin, en la noche de bodas, Luis XV, con 15 años, se metió en la cama con una mujer.
Los documentos aseguran que le dio 7 muestras de su ternura. Y María Lechinska dio a Luis en 10 años 10 hijos. La sucesión estaba asegurada y también las intrigas del primer ministro, el conde de Borbón, y de su amada Madame Latry, quienes durante varios años más decidieron la suerte del reino de Francia. Después, como saben ustedes, mucho hijo, pero Luis ni la miraba, la Lechinska. Pero es eso. Esta historia es la de las intrigas que condujeron al casamiento de Luis con María Lechinska, y además, qué curioso que un rey que fuera tan famoso por su conducta venérea tuviera su noche de iniciación sexual el día. ¿A quién dedicar esto? A María Lechinska. Sí, claro. Y al padre, el rey pobre a mí me... Al padre, un rey pobre siempre está bien. Ya el tipo se daba por hecho con un primer ministro, imagínese Claro, cuando le dieron... pero además que un rey sea pobre, está Ujú. bien. Y que sea pobre después de haber sido rey, está mejor. Está mejor todavía, claro. ¿A quién más? A las pobres chicas. A las 17 muchachas Claro. que fueron a aquella excursión a Chantilly, Ujú. y que trataban de llevárselo entre los suyos a Luis inútilmente. Y a tantos muchachos que se preocupan, o que preocupan a sus padres, porque a los 14 o a los 15 o a los 16 todavía no están interesados en las damas. Ujú. No se preocupen, padres, amigos que escuchan este programa. Hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo. Mirá después lo que fue este degenerado de Luis XV. Sí, sí. Es cierto, veo que hay padres que son muy insistidores con esas cosas. Ah, no sé, yo no vi eso porque yo no soy como usted psicólogo, que sin duda todas las tardes recibirá padres que están preocupados porque su hijo no se convierte en un sátiro a los 13 años. Sí, claro, exactamente. E hijos preocupados porque sus padres no los dejan tranquilos. Y ya quiere, ¿no vas a bailar? ¿No salís con él? Bueno, tienen su tiempo los chicos. Está bien. Esta ha sido nuestra sección. Consejos útiles. Consejos para las madres preocupadas. Claro. Hemos buscado canciones sobre reyes que prefieren las cartas. Ajá. No hay. Lamentablemente no. También hemos buscado canciones sobre preceptores que les enseñan juegos de manos a los chicos en vez de matemáticas. Bueno, hay muchas. No hay canciones, hay programas de estudio. Por ejemplo, los programas de las escuelas primarias. Son esos. Mandas al chico y están todo el tiempo con papel glacé, esas cosas. Y no saben las 4 operaciones, sino en el año previo a doctorarse. Recuerdo un colegio, no quiero nombrar, donde iba cada tanto, cada vez que entraba parecía que entraba en una fiesta de cumpleaños. Estaba lleno de niños por los pasillos, brindis con gaseosas, sándwiches de miga, gritos, canciones, juegos. Es que les enseñaban a expresarse y a ser buenas personas, según me dijo a mí un día un maestro. Buenas personas ágrafas, sin duda, y en todo caso analfabetas. Bueno, pero bueno, finalmente conseguimos. ¿Así consiguió algo? Conseguimos un disco que no tenía desde luego nada que ver con las intrigas, pero sí con lo que dijo Luis XV en aquella noche inolvidable con María Lechinska. ¿Qué dijo? Y hasta entonces se había enamorado tan solo una vez. Uh-huh. Entonces dijo, me enamoré una vez. Y me enamoré una vez es el título de una muy feliz ranchera, una ranchera feliz, que van a cantar los Huancahuá, en homenaje a María Lechinska y a todos los que demuestran su estimación a una dama tantas veces como sea necesario. Adelante.